La verdad es que desde que yo me convertí a los 18 años y desde entonces sentí una carga muy especial por los niños. Y aunque pastoreo la iglesia, llevamos pastoreando 40 años y hago muchas otras cosas, realmente mi mayor llamado es el de los niños, y creo que es el llamado fundamental que Dios puso en mi vida, del cual estoy orgullosa y siento un privilegio especial que Dios me haya elegido para este ministerio. Así que siempre intento un poco buscar las formas en las que Dios quiere trabajar con nuestra vida para a la vez nosotros poder trabajar con los niños. Y este tiempo estoy reflexionando mucho con todo lo que tiene que ver con la teología del niño, porque realmente nosotros estudiamos teología y se estudia la antropología, el hombre frente a Dios, qué dice la palabra, todas estas cosas, ¿verdad?, que podemos aprender, pero la teología del niño no ha sido muy estudiada. ¿Qué dice realmente la palabra? ¿Qué decía Jesús? ¿Qué hay en los textos de la Biblia que nos puedan hablar de lo que Dios, del concepto que Dios tiene de los niños? Y para mí eso es fundamental, porque en todas las cosas que hacemos para Dios tenemos que saber qué es lo que Dios piensa y qué es lo que dice su palabra, porque si no hay en ocasiones que podemos desviarnos un poco del objetivo que Dios tiene. Y claro que durante muchos años, sabéis que hasta en la Biblia, ¿no?, porque se escribió en la época que se escribió, y cuando se contaba 3.000 y 5.000, pues siempre se hablaba de hombres. A eso había que sumarles siempre mujeres, que también hemos ido ahí un poco, y niños, ¿verdad? Porque cuando se contaba el número de personas se contaba a los hombres, pero no se contaba a las mujeres ni a los niños. Bueno, las mujeres hemos sido... Este no es el tema, no es teología de la mujer, otro día lo damos. Pero de los niños realmente no hemos escuchado en ocasiones una teología que nos haga por lo menos reflexionar en qué es lo que Dios dice en su palabra. Así que es por eso que yo quería hablar un poco esta tarde de la importancia de los niños y de la importancia de lo que Dios dice en la palabra de los niños. Así que estos días intentando preparar todo, de repente empecé a reflexionar sobre algo. A mí me gustan mucho las plantas. Tengo un pequeñito jardín, patio en mi casa, y me gustan mucho las plantas y me gusta cortarlas, abonarlas, unas se me mueren, otras me resucitan, veo mucha resurrección en plantas que están medio muertas y de repente aparecen, porque la naturaleza es un milagro. Así que realmente estaba reflexionando, porque siempre que hago algo con las plantas, la mayoría de las veces acabo con una reflexión espiritual para mi vida. Así que estaba un poco reflexionando sobre eso y pensé, tenemos que amar a los niños y no la estética infantil. ¿Y por qué digo esto? Porque mira, esto pasa como las plantas. Si nosotros cogemos un jarrón muy bonito, este no es muy bonito, lo sé, pero era el más práctico para traer. Si nosotros cogemos un jarrón y metemos unas flores cortadas y las metemos en el jarrón, la verdad es que son muy bonitas, ¿verdad? Las flores cortadas, metidas en un jarrón, son muy bonitas, las podemos poner a decorar en el salón, en la habitación, en un cuarto, las podemos llevar a diferentes sitios, pero si nos damos cuenta, las flores pueden decorar, pueden tener una estética bonita, pero las flores decoran hasta que se mueren, porque las flores cortadas acaban muriéndose. Las flores cortadas siempre acaban muriéndose. Ahora, si nosotros hablamos de plantas, tenemos una planta, aquí no os puedo traer un campo entero con las plantas porque no me cabía en el coche, pero os he traído una maceta. Cuando nosotros hablamos de una planta que está plantada en un lugar, no tiene tal vez la misma estética tan bonita como un ramo que podemos poner en un lugar, tal vez puede tener una estética más fea, hay en ocasiones donde se le estropean un poco las hojas, donde no está tan bonita, las flores se comienzan a estropear un poquito porque ha llovido y entonces han quedado un poco chuchurrías, luego vuelven a aparecer otras. Entonces estaba reflexionando sobre esto y pensé, realmente
tendremos que tener cuidado de no estar basándonos en una estética infantil en lugar de estar pensando realmente en los niños. Porque a lo mejor nos podemos centrar en qué bueno, las nuevas generaciones, importante trabajar en las nuevas generaciones, qué bien trabajar con las nuevas generaciones, pero nos quedamos en la estética y no empezamos a profundizar realmente en qué son los niños y qué necesitan los niños. Así que estaba pensando en todo esto y pensé, mira, podemos tener niños jarrones en nuestras iglesias o niños con raíz. ¿Qué pasa con las flores que están en un jarrón? Bueno, no molestan, pero su tiempo es limitado, ¿verdad? Van a durar un tiempo. El otro día mi hija se llevó un ramo y lo puso en un florero y me dijo, ahí va, se están muriendo. Y le dije, claro, porque es que las flores se mueren. Lo descubrió el otro día. Decoran, pero no echan raíces. Pero en cambio, cuando hay una flor en la tierra, mancha, atrae bichos. Yo tengo las flores y me vienen muchas avispas, a veces se meten caracoles, se meten bichos, hay mohos, se estropean, tengo que cuidarlas, tengo que limpiarlas, tengo que hacer cosas. Es libre, se deja mover por el aire, por la lluvia, por el sol y tiene raíces y las raíces lo que hace es que tenga vida. Y eso es lo que quería compartir en esta tarde con cada uno de vosotros. Mira, se puede hablar mucho de los niños, de desarrollar ministerios, de desarrollar diferentes formas de trabajar con los niños, pero lo importante no es tanto qué tienen que aprender solamente los niños, sino qué tenemos que aprender nosotros de los niños. Y si cambiamos un poco nuestra mentalidad y empezamos a pensar no solamente qué es lo que nosotros podemos enseñar a los niños, sino qué es lo que los niños pueden enseñarnos a nosotros, comenzamos a cambiar esta estética doméstica que podemos tener en nuestras vidas, en el trabajo con los niños, para trabajar realmente con cada uno de los niños. Porque los niños no solo son objetivos enseñables, sino que los niños también nos enseñan a nosotros. Y yo no sé cuántos de vosotros que estéis aquí en esta tarde os habéis parado a pensar, a escuchar a un niño, a ver a un niño, a preguntar a un niño para saber qué es lo que él te puede enseñar. Porque los niños también nos pueden enseñar. Mira, Dios dio la revelación al ser humano, ¿verdad? Dios se ha revelado al ser humano. ¿Y los niños qué son? Seres humanos. ¿Y son seres humanos inferiores a los adultos? No. Tienen el mismo Espíritu Santo, no tienen un Espíritu Santo más pequeño, no tienen un Espiritutito Santito, tienen un Espíritu Santo igual que nosotros y pueden tener también, y de hecho tienen relación con Dios. Así que qué bueno sería que también empecemos a reflexionar qué piensan los niños de Dios, qué puede enseñarme también a mí los niños y trabajar desde esa manera y desde ese punto de vista que os estoy diciendo. Hay quien ama las flores, pero no ama las plantas. Hay quien ama tener un ramito, pero no ama tener una planta y trabajar con ella y esforzarse. Y lo mismo ocurre con los niños. Podemos ver a los niños, ¡ay, qué monos, qué majos, qué! ¿Verdad? Y si se están quietos, si no se mueven, si los tenemos a todos en un cuarto, si obedecen, si se portan bien. Pero la naturaleza de un niño no es portarse bien en el concepto de no moverse, de estarse quieto. Un niño por naturaleza no puede estarse quieto. A un niño le cuesta estar nos cuesta a nosotros estar en un cuarto así pequeño, ¿verdad? Pues imaginaros a los niños, que a veces los hemos tenido o los tenemos en cuartos súper pequeños, que algunos no tienen ni ventilación y están ahí todos hacinados, ¿verdad? Niños que se mueven, que saltan, que se ríen, que quieren hacer cosas y los tenemos en sitios reducidos también porque no tenemos espacio en ocasiones para tenerlo. Pero qué bueno que podamos ser conscientes de esto, porque tenemos que darnos cuenta que un niño es igual que un adulto y un niño es vulnerable, pero a la vez también es valioso. O sea que un niño tiene mucha vulnerabilidad porque realmente podemos agredirle con facilidad, es más sensible, todavía no ha conocido algunas cosas, está experimentando. El niño de por sí es muy vulnerable, pero nosotros tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos, pero también es valioso. Y como son valiosos, también se merecen el respeto de cada uno de nosotros.
Los niños se merecen el respeto de cada uno de nosotros. Tenemos que respetar a los niños como respetamos a los adultos. Y aquí yo comentaba en la introducción que la reflexión teológica que nosotros tenemos que hacer con lo que tiene que ver con la fe infantil, tenemos que ver que es una etapa de preparación de los niños, pero también tenemos que reconocer que los niños tienen una autenticidad y sencillez que tal vez nosotros no tenemos y que son capaces de tener experiencias espirituales reales y profundas con Dios. Los niños son capaces de tener una relación espiritual y profunda con Dios como nosotros o mejor que cada uno de nosotros. Así que trabajar con niños no es solo prepararlos para tener una fe madura. Y ahora que decimos que hemos aprendido una frase, antes decíamos, los niños son la iglesia del futuro, ¿verdad? Y ahora ya hemos aprendido, decimos, los niños son la iglesia del futuro, pero también del presente. Pues eso lo tenemos que poner en práctica. Y eso es lo que quiero que trabajemos un poco en este taller. Cómo poner en práctica que los niños son también ahora iglesia del presente. Que los niños que están en nuestra iglesia son también iglesia. Y tenemos que trabajar con cada uno de ellos. Así que vamos a ir al primer punto y quiero que lo veamos y que desarrollemos, esto es, amemos a los niños, no la estética infantil, escuchar a los niños y hacer que esto sea en nuestras vidas un cambio de paradigma. Ese es el primer punto que quiero que veamos. Escuchar a los niños es un cambio de paradigma. Mira, a mí me llamaba la atención que Jesús se quedó solo en el templo cuando tenía 12 años. Era un niño, aunque sabemos que a los 12 años los judíos ya... pero bueno, a los 12 años era un niño. ¿Vale? Así que yo estaba reflexionando sobre el texto de cuando Jesús se queda allí y estaba reflexionando en Jesús como niño, porque en ese momento tenía 12 años y era niño. Y dice el texto que Jesús dice, estoy aquí en los negocios de mi Padre. Jesús tenía identidad, sabía quién era su Padre. Sabía quién era su padre. Y es algo que tenemos que trabajar en los niños, su identidad. Y más hoy en día que vivimos en un mundo donde se quiere eliminar la identidad correcta de los niños. Estaba hablando yo ahora en la comida que yo decía, yo creo que vamos a tener dentro de poco, que ya los estamos teniendo, niños, adolescentes, jóvenes y adultos esquizofrénicos. Porque se les está enseñando que la identidad es relativa, que todo vale, que hoy puede ser una cosa, mañana puede ser otra. Claro, así no puedes formar una verdadera identidad. Y tenemos que trabajar en los niños que están en nuestras iglesias para que tengan una verdadera identidad en Cristo. Pero tenemos que empezarlo desde que son pequeños, desde que están ahí, porque ellos están teniendo también encuentros con Dios. Así que Jesús tiene identidad, porque dice en ese texto, mi Padre. Él tenía claro que tenía un Padre que estaba en los cielos. Ya sabemos que Jesús es Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, todas estas cosas, pero él estaba reflejando que él tenía claro que tenía un Padre en los cielos. Y en este tiempo Jesús tenía 12 años. También jugaba con ventaja porque era Dios, ¿no? Pero bueno, pero él estaba diciendo que tenía clara la identidad. Tenía una relación con Dios, porque dice, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y es que tenía esa relación y entonces con 12 años él ya le apetecía estar en los negocios de su padre, en los negocios de Dios. Y él estaba allí y dice que tenía ganas de estar en los negocios de su padre. Y está diciendo cosas que tienen que ver con lo que Dios es para su vida. Dice, las cosas de mi Padre. El texto dice también los negocios de mi Padre, pero realmente la traducción son las cosas de mi Padre. Lo que Dios hace, en lo que Dios está, en lo que Dios está trabajando. Qué bueno que los niños nos puedan decir y puedan aprender a estar en las cosas de Dios, en las cosas de su Padre. Y luego él tenía, ya en esa edad, hacía preguntas y escuchaba lo que estaban diciendo los fariseos que estaban allí y a los que estaba escuchando, ¿verdad? Él está allí y estaba escuchando y preguntaba. Tenía capacidad y escuchaba y preguntaba y les decía, y dice el texto que se asombraban, ¿no?, los principales de sacerdotes de lo que estaba diciendo y de cómo estaba hablando y de las cosas que él les estaba hablando a ellos. Así que la identidad
tiene que ver mucho con cada una de nuestras vidas y es la identidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y esa identidad comienza desde el momento en que nacemos. Dios nos da identidad, tenemos identidad y tenemos que trabajar en los niños esa identidad. Tenemos que partir de la base que no empezamos a trabajar con niños vacíos. A veces parece que tenemos que empezar les contamos historias bíblicas, les hablamos, les decimos, pero tenemos que pensar que no hablamos con niños vacíos, que no tienen nada, no saben nada de Dios. Ellos están teniendo sus encuentros con Dios. Yo recuerdo a mis hijas con 3 años, con 4 años, con 5 años teniendo encuentros con Dios. Eran unas niñas muy pequeñitas, pero estaban teniendo encuentros con Dios. Así que cuando trabajamos con los niños tenemos que trabajar desde la base que ellos ya están teniendo encuentros con Dios, que ellos ya están hablando con Dios, que ellos ya están teniendo una relación con Dios. No están vacíos y simplemente hay que rellenarlos, sino que el Espíritu Santo está en sus vidas, ¿no? Dios está en ellos, Dios está trabajando, Dios es el mayor interesado en que desde que somos pequeñitos podamos conocerle. Y qué privilegio de los niños que tenemos en nuestra iglesia que están escuchando lo que Dios tiene para sus vidas, que están escuchando la palabra, que están viendo a otros, a los adultos, cómo se acercan a Dios, cómo aprenden de Dios, cómo desarrollan lo que Dios tiene para sus vidas y ellos trabajan desde lo que Dios está haciendo en cada uno de ellos. Dice que Jesús crecía en gracia y sabiduría para con Dios y para con los hombres. Crecía en gracia y sabiduría. Tenía un desarrollo en su vida. Crecía en gracia y sabiduría para con Dios y para con los hombres. Así que quiero que veamos en este primer punto un objetivo. Transformar el enfoque tradicional de la enseñanza a uno de escuchar y acompañar en la experiencia espiritual de los niños. Hay que romper la idea esa de algún día crecerá, cuando el niño sea mayor, cuando el niño haremos esto o haremos lo otro, sino que tenemos que romper esa idea y empezar a creer que los niños pueden hacer cosas desde ya, que Dios puede hablar a sus vidas desde ya, que Dios puede trabajar en sus vidas desde ya. No son simplemente lugares donde solo les damos y se va llenando, sino que ellos también pueden sacar y dar lo que Dios tiene para sus vidas. El niño ya puede tener una relación real con Dios y ya experimenta la fe, aunque sí que es de forma diferente al adulto, porque no es igual. Así que tenemos que, más que simplemente enseñarles en la fe, que también tenemos que ayudarles en el camino de la fe que ellos ya tienen y que ellos van desarrollando en su vida, acompañarles en esa fe que ya está viva en ellos. No trates a los niños como vacíos espirituales, porque son personas que Dios ya está tocando. Los niños se merecen nuestra honra y nuestro respeto. A veces no respetamos a los niños. A veces es como, en esto hay muchas teorías, ¿no? Cuando a un niño se le disciplina hay que pegarle. Y uno dice sí, otro dice no, otro dice no, la Biblia dice la vara, no sé qué. Y yo siempre pongo este mismo ejemplo. Cuando un adulto hace algo que está mal, ¿tú le das una paliza? No, ¿verdad? Bueno, hay gente que sí, pero no. Lo más normal es no. ¿Por qué pegamos a un niño cuando hace algo mal? Es una agresión, a mi opinión. Es una agresión. Cuando nosotros pegamos a un niño, estamos agrediéndole. Le estamos diciendo, como no has hecho esto bien, te agredo y te hago daño físicamente, porque pegar es hacer daño físicamente. Eso no es respetar a un niño. Los niños se merecen respeto. Los niños se merecen que los profesores, los monitores, les tengan un respeto, porque son seres humanos igual, que están en desarrollo, pero al fin y al cabo todos estamos en desarrollo toda nuestra vida, ¿verdad? Aunque seamos mayores, yo tengo 62 años, ahora todos dicen, no lo parece. ¿Pareces más vieja? No. Y sigo desarrollándome, ¿no? Porque además cuando uno deja de aprender, deja de poder enseñar, ¿verdad? Necesitamos aprender cada día para poder enseñar. Así que no los tratemos como vacíos espirituales y honrémoslos. El niño no solo recibe fe, sino que también comunica fe. Y tiene confianza también genuina y dependencia real de Dios. Y sobre todo los niños tienen capacidad de asombro.
algo que los adultos hemos perdido mucho y qué bueno que aprendamos de ellos la capacidad de asombro. Así que cuando vemos a los niños tenemos que escucharlos, tenemos que observarlos y tenemos que aprender de ellos. Y mi pregunta es, ¿qué acciones prácticas haríamos en nuestra iglesia para poder aprender a escuchar a los niños? Por ejemplo, yo aquí he puesto alguna. Crear un espacio seguro, invita a los niños a compartir lo que piensan y sienten acerca de Dios, sin temor a que puedan ser respuestas incorrectas o que a nosotros nos parezcan incorrectas. Y asegúrate que lo que ellos responden es valorado y que agradecemos su aportación. Por ejemplo, esa sería una forma de enseñarles a ellos que les estamos escuchando. ¿Qué otra forma podríamos hacer para escuchar, para que los niños se sientan escuchados en nuestras iglesias? Hay que responder rápido que se nos va el tiempo. Preguntar, por ejemplo, que para ellos, ¿quién creen que les ama más que cualquier otra persona en el mundo? Unos dicen mis padres, claro. Mi madre. Otros dicen directamente, dicen Jesús. Claro. ¿Ya? Entonces, y todas las respuestas claro. son válidas. Claro. ¿Y por qué crees que Jesús te ama? Pues me creo, porque no sé qué. Dejar que ellos puedan desarrollar y decirnos lo que piensan. Si en algo tenemos que direccionarle, ¿no? Nosotros, cuando los niños van a salir a veces a la escuela dominical, el pastor les pregunta mucho, cuando salen adelante y luego salen, ¿tú qué quieres ser de mayor, no? Entonces uno dice un futbolista, policía, no sé qué. Uno un día le dijo Dios. Bueno, tenía grandes aspiraciones. Bueno, igual hay que redireccionarlo un poco, ¿no? No puede ser Dios. Entonces, pero lo que quiero decir es que si los niños pueden hablar en libertad, sabe que los vamos a escuchar y nos van a decir, ¿qué tonterías dices? ¿Qué dices? Eso no es así, ¿no? Sino que los podemos ir redireccionando y hablando con ellos, podrán desarrollar lo que Dios tiene para su vida. Voy rápido porque es que tenemos que acabar pronto. Otro ejemplo es reflexionar con ellos antes de darles una respuesta inmediata. Por ejemplo, cuando estamos dando clase, de repente decimos, bueno, ¿y vosotros qué creéis que...? Ah, pues yo creo que esto, pues yo creo que lo otro. Antes de darle la respuesta rápidamente, pues ¿por qué no les preguntamos para que ellos vayan razonando? Porque también es una forma de aprender más, ¿verdad? Ellos nos puedan ir razonando, pues yo creo, pues esto, por lo otro, pues no sé qué, y que puedan ir racionando también. Y luego, por último, puse, invita a la reflexión. Después de un tiempo de oración o de una historia bíblica, dile, ¿cómo te ha hecho sentir a ti esta historia? ¿Cómo te sientes tú con esta historia? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué puedes poner en práctica en tu vida? ¿Verdad? Estas cosas las hacemos mucho también en las clases, ¿no? Pero que ellos sientan que son importantes y que lo que opinan también es importante. Amén. Segundo, diseñar experiencias espirituales. No, para allá. Madre mía, qué mala soy. Diseñar experiencias espirituales significativas. No solo contenido, sino que les tenemos que enseñar vivencia a los niños. Así que tenemos que facilitarle experiencias a los niños que dentro de su mundo y su forma de ver las cosas puedan aprender no solo con lo que le decimos, sino que también pongamos una parte de experiencia para que ellos puedan aprender. Un niño no vale menos por ser pequeño. No es menos importante en la iglesia y es alguien a quien debemos cuidar y a quien debemos honrar. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque tú lo dices, no, porque Jesús lo dijo, ¿verdad? Jesús dijo que tenemos que amarlos, que si hace a alguien algo a estos pequeñitos, que de ellos es el reino de los cielos, que aprendamos de ellos. Todas esas cosas las dijo Jesús, todas esas cosas habló Jesús. Jesús, en el momento que estaba hablando y habló de los niños, es como que les cambió a toda la teología. Allí estaban los apóstoles, los discípulos intentando apartar a los niños de él y de repente dice Jesús, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Eso, para esa época, donde realmente los importantes eran los adultos, que Jesús de repente dijera, dejad a los niños venir a mí, que a veces lo haremos, ¡ay, qué bonito! Pero era algo muy serio. Estaba diciendo, dejad a los niños venir a mí y algo más, y no se lo impidáis.
Y a veces nosotros con las acciones que hacemos frente a los niños estamos impidiendo que los niños puedan acercarse a Dios como deben acercarse. Y además Jesús dice, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es cualquier cosa. El rey del reino de los cielos es Jesús. Y Él dice, de ellos es el reino de los cielos. A lo mejor la teología de Jesús es mucha teología del niño. Y a nosotros, porque no nos hemos parado a pensar o porque hemos pensado más en los adultos, se nos ha olvidado que Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos. Así que el Señor nos habla una y otra vez de la importancia de que ellos puedan tener experiencias significativas, que tengan conexión, que podamos expresarles o ayudarles con conexiones con su mundo, partir de lo que ellos sienten, de lo que ellos están viviendo. Partamos en cuando les estemos enseñando de cómo ellos están, de en qué situación están, de cómo se sienten. Cuando un niño nos viene a veces a contar algo que le ha pasado, puede ser que a nosotros nos parezca algo que no tiene mucha importancia, ¿verdad? Pero para él es importante. Yo cuando los niños vienen a contarme un problema los escucho y los escucho atenta, porque para él está siendo algo muy importante. Para él es algo que está tocando mucho su vida, algo que le está molestando mucho, algo que le ha gustado mucho, algo con lo que se siente mal, algo con lo que se siente bien. Y no podemos trabajar con niños si no los escuchamos, porque no sabemos en qué punto están y qué es lo que realmente necesitan. Así que para partir desde el punto en el que ellos están, tenemos que aprender a escucharlos. Para partir desde el punto en el que están, debemos escucharlos. Yo siempre he intentado escuchar mucho a los niños, he intentado escuchar mucho a mis hijas, que hablaban mucho, se peleaban hasta por hablar, y intento a mis nietos escucharles. Yo a veces si los tenemos que llevar a mi nieta al colegio y tiene 5 años y nos cuenta todas sus historias y fui y vine, hice y no sé qué y me explica y no sé cuánto, no sé qué y yo la escucho, pero la escucha activa es estar atento a lo que dices, sí, te pasó, y ay, ¿qué hiciste? ¿Y qué? Eso es una escucha activa, porque ella está viendo que yo estoy atenta a lo que está diciendo, porque le estoy respondiendo, le estoy preguntando a cosas que ella me está contando. Y ella se siente que yo soy partícipe de lo que ella me está diciendo. Por eso ella me cuenta muchas cosas. Cuando su madre la regaña, ¿a quién creéis que va? En cuanto me viene corriendo me dice, mi madre me ha regañado, ya. Y me dice, regañala a ella, que tú mandas. Yo le he enseñado algo a mi nieta. Yo le digo a mi nieta, esto al igual no es bíblico ni es nada. Le digo, yo soy la mamá, hay que obedecerme a mí. Y ella viene y me dice, ¿cómo tú mandas en todos? Pues yo mando en todos. Vivencias prácticas, actividades que involucren los sentidos de su cuerpo, sus emociones. Trabajemos con las emociones de los niños. Los niños tienen ira, tienen alegría, tienen tristeza. Trabajemos con esas emociones. Digamos, que ellos aprendan a saber qué emoción tienen. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Puede estar sintiendo rabia, a lo mejor un niño se está comportando mal, pero no sabemos qué emoción está pasando por su cabeza. Y a lo mejor es una emoción de rabia porque está pasando algo en su vida. Y a lo mejor se está comportando así porque hay rabia en su vida, por algo que está pasando. No es que sea un niño, bueno, los niños no son malos. A los niños no le podemos decir, qué malo eres, porque malo es el que hace maldad. No digáis nunca al niño que es malo. Puede ser travieso, haberse portado mal, no haber obedecido, pero los niños no son malos. Malo es el que hace cosas malas, maldades, ¿no? Decir a un niño, bueno, ya cuando le dices, eres un diablo, eres el demonio, eres... ¿no? Eso ya es peor todavía, pero los niños tenemos que saber qué están sintiendo también, cuál está siendo su emoción. Es bueno que con ellos trabajemos las emociones, ¿no? Que sepan diferenciar la ira de la tristeza, la alegría, el asco, ¿no? Todas esas sensaciones que ellos pueden sentir y que pueden experimentar y que les pueden llevar a actuar de una forma o de otra, ¿verdad? Tenemos que estar muy atentos de los niños. En ocasiones cuando estamos, por ejemplo, en una escuela dominical, de quien más estamos pendientes y que más es el que se mueve mucho, que no se porta bien, que no obedece, pero a veces hay niños que están quietos, que no se mueven, que obedecen,
y llevan unas frustraciones interiores tremendas. Y por eso no se mueven, por eso obedecen, por eso se portan bien, porque están frustrados por dentro. Entonces tenemos que ir más allá de lo que vemos en la cara de los niños, sino realmente saber qué es lo que están sintiendo, qué hay dentro de su vida, qué hay dentro de su corazón. Que ellos tengan espacios para expresarse, que se sientan esa libertad de preguntar, de responder, de decir, ¿esto es más complicado? Sí que es más complicado. Si dejamos que los niños puedan ser parte de la iglesia, los niños rompen, los niños manchan, los niños ensucian, los niños corren, los normales, ¿no? En mi iglesia tenemos niños normales. Y bueno, algunos no. Corren, saltan, brincan, ¿verdad? Y encima no diezman ni dan ofrenda, ¿no? Pero los niños, en cierta manera, pueden ser incómodos, ¿no? Porque tener ahí un niño que está hablando, que está corriendo, que está diciendo, que está no sé qué, que está moviéndose, ¿verdad? Es en ocasiones incómodo. Y claro, incluirlos en la iglesia, en la actividad de la iglesia, a veces no es fácil por eso, porque decimos, "Uy, pues que van a estar, se van a mover, va no sé qué, si los subimos arriba para que estén con los de la alabanza va a estar haciendo así o va no sé qué", ¿verdad? Y tenemos miedo a romper esa estética, que por eso digo que a veces los niños nos gusta su estética, pero cuando tenemos que meter la mano ahí en el barro y los bichitos y las avispas y todas esas cosas, ¿verdad? Ya nos empiezan a gustar menos. Que tengan, llevarlos a un encuentro con Dios, momentos de oración, de reflexión. Los niños necesitan tener encuentros con Dios. Seguro que cada uno de vosotros habéis tenido tiempos con los niños en los que habéis orado, pero no esas oraciones de Señor, te doy gracias por mi familia, por mi papá, por mi mamá, que esas oraciones también, pero tenemos que llevarles a más. A que el niño clame a Dios, a que el niño se ponga de rodillas y busque de Dios y de su presencia. ¿Eso es posible? Sí, porque yo he visto a niños así. ¿Alguien ha visto a niños así? A ver si voy a ser yo sola y me frustro. ¿Verdad? Tú has visto a niños clamando de rodillas, yo he visto a niños orando unos por otros, diciendo que a Dios que toque la vida de su amigo, pidiéndole a Dios que salve su vida. Todas esas cosas yo las he visto en la vida de los niños. Entonces tenemos que buscar, porque no cualquier espacio es propicio para que los niños se abran así. Por eso, por ejemplo, en campamentos, en actividades que hacemos para los niños, en las que tenemos tiempo y estamos con ellos a solas, qué bueno es que tengamos esos tiempos para que ellos busquen, para que ellos clamen, para que ellos busquen la presencia de Dios en sus vidas de esa forma. Y también tener una comunidad que los acoge. No solo trabaja con los niños los que están trabajando con los niños, sino que el resto de la comunidad tiene que trabajar también con ellos. Saludarlos, hablar con ellos, preguntar qué tal están, ¿no? Como hacemos con el resto, ¿no? Hola, hermana, ¿qué tal estás? ¿Cómo te ha ido la semana? Pues qué bueno que un adulto le pueda preguntar a un niño, ¿qué tal estás? ¿Cómo te ha ido la semana? Pues qué bien te veo, pues no sé qué, pues hoy ha ganado, ya sabemos que ganó el Barça, pero lo vamos a obviar. Qué importante es eso. Así que, ¿qué acciones prácticas podríamos tener para hacerles tener unas experiencias espirituales significativas? Yo os he puesto una aquí, por ejemplo, llevarlos al parque y que puedan contemplar la creación, los árboles, las plantas, todas esas cosas, ¿no? Y entonces explicarles, bueno, pues esto que lo creó Dios, mira qué bonito, el pájaro, no sé qué, ¿no? Sería una manera, por ejemplo, de poder explicarles de una manera, con una experiencia significativa para sus vidas, la creación de Dios, en vez de estar ahí en clase y decirle, bueno, pero que solamente... Se tiene que explicar, creo el primer día creo esto, el segundo lo otro, sino decirle, mira, todo esto que hay aquí y que aprendan a distinguir lo que es creado por Dios y lo que es creado por el hombre y todas esas cosas. ¿Qué más podríamos hacer como una experiencia significativa para que los niños puedan aprender algo espiritual? ¿Puede ser alguna actividad como sensorial, como un fin? Claro, una actividad sensorial y ahí ir desarrollando. Claro.
Claro, también podemos hacer algo así. Bueno, yo esto lo digo para que vayáis pensando en diferentes actividades que vosotros podéis hablar en vuestra iglesia y poder desarrollar. El tercer punto, integrar a los niños en la comunidad de fe. No. El siguiente. Ah. Sí, es esta. Integrar a los niños en la comunidad de fe. Esto es una de las cosas más complicadas que yo creo que tenemos, y es que los niños puedan ser partícipes en la iglesia y con los adultos. ¿Cuál sería el objetivo? Incluir a los niños activamente en la vida comunitaria de la iglesia, reconociendo que son miembros plenos del cuerpo de Cristo. El niño no solo recibe la fe, sino que también la comunica. Los niños revelan una confianza genuina, una dependencia real y una capacidad de asombro que tenemos que usarla para que puedan sentirse también bien en la iglesia y que puedan disfrutar de la iglesia. Lo que ocurre en las iglesias es que tenemos mucho adultocentrismo, porque las iglesias normalmente, por no decir siempre, giran alrededor de los adultos. Cuando cogemos un local estamos mirando si hay un gran lugar y espacio de capilla para que los adultos se reúnan. Pero a lo mejor no nos fijamos tanto si hay unos cuartos adecuados, unos lugares adecuados para que ese lugar donde nos vamos a reunir pueda ser un lugar en el que el niño pueda estar. Y esto reconociendo nuestras limitaciones, que a veces no podemos coger un gran local, un gran lugar, un gran sitio. Pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Muchas veces estamos basados mucho en el adultocentrismo. Así que la iglesia muchas veces hace que todo gire alrededor del adulto. ¿Y esto qué provoca? Pues que hagamos programas para entretener a los niños y no discipularlos. Esto ya lo hemos aprendido, ¿verdad? No tenemos a los niños para entretenerlos. Los tenemos para enseñarlos, para discipularlos, para que aprendan de Jesús y a la vez se lo pasan bien, porque no está reñido lo uno con lo otro, puedes aprender y pasártelo bien. Pues los tenemos allí no para entretenerlos. Y creo que este concepto, gracias a Dios, ha ido cambiando mucho a lo largo de los años y somos bastante conscientes de que no tenemos a los niños para entretenerlos, sino para discipularlos. Pero en ocasiones falta una voz infantil en la iglesia. Oír la voz de los niños en la iglesia. Yo recuerdo que una vez en un congreso de ADE, cuando estamos en el congresito con los niños, que es un tiempo hermoso, no sé si alguna vez habéis estado, pero estamos allí con los niños y están recibiendo del Señor. Y un día hicimos como un manifiesto donde ellos decían las cosas que querían en la iglesia, ¿no? Y entonces ellos hicieron un manifiesto precioso donde hablaban de nos gustaría que nos dieran más participación. Son cosas que salían de los niños. Nos gustaría que las actividades de los domingos nos tomen en cuenta. Cosas así. Y la mayoría de las cosas que decían era que querían que la iglesia los tomara en cuenta y que la iglesia los viera. Esas eran las mayores cosas que ellos decían. Porque en ocasiones, si trabajamos con ellos simplemente pensando que los tenemos que entretener, la espiritualidad que trabajaremos con ellos será una espiritualidad superficial. Y con los niños tenemos que trabajar una espiritualidad profunda, como lo hacemos también con los adultos. Así que tenemos que cuidar esto porque los niños participan en la iglesia, no solo asisten. Los niños tienen que participar también en la iglesia y se les tiene que escuchar también a los niños. ¿Qué les importa? ¿Qué iglesia quieren ellos? ¿Les hemos preguntado alguna vez qué iglesia os gustaría a vosotros tener? Yo a veces lo pregunto y me dicen, pues a mí me gustaría que hubiera una cama elástica para saltar. Claro, porque son las cosas... Bueno, ¿y por qué no podemos tener una cama elástica en un rincón para que los niños salten? Bueno... ¿No tenemos otras cosas para los adultos? ¿Por qué no podemos tener cosas que a ellos también les gustan, verdad? Ya sé que esto es una locura, pero yo soy un poco loca. ¿Y qué acciones prácticas podríamos tener? Bueno, pues dejarles a lo mejor en el tiempo de alabanza que los niños también puedan cantar en el grupo de alabanza, ¿no?
No sé si yo he visto en algunas iglesias que lo hacen, que hay algunos niños que están en la alabanza, ¿no? Sí, 5 minutos. Diferentes cosas que pueden participar con gente de la iglesia. Hacer, por ejemplo, cosas tan sencillas como un círculo de oración, en el tiempo de oración, por ejemplo, en la iglesia, que a lo mejor los niños no saben qué hacer, se aburren. ¿Por qué no hacemos círculos de oración donde hay adultos, jóvenes, niños? Y entonces unos oran por una cosa, pero están mezclándose niños, jóvenes, adultos, y están juntos orando al Señor. Los niños están escuchando cómo los adultos oran, los adultos también están escuchando lo que los niños dicen. Yo creo que eso también es una forma de que los niños puedan relacionarse, porque está bien que tenemos reuniones de jóvenes, reuniones de niños, reuniones de no sé qué, pero también la iglesia es comunidad. Y tenemos que tener tiempos juntos en los que los niños están con los adultos. Si no, ¿cómo van a aprender? Los niños están con los adultos están con los niños, los jóvenes están con los niños están... ¿Verdad? Qué bueno, porque a veces cuando somos tan estancos, luego cuesta pasar de unos lugares a otros. Están los niños que no se relacionan nunca con los jóvenes en el aspecto de que se trabaja solo con los niños, y cuando se hacen jóvenes dicen, ¿y ahora qué hacemos? Nos sentimos niños, los jóvenes. Qué bueno que haya esas transiciones de niño a adolescente, de adolescente a joven, donde se van mezclando poco a poco y van aprendiendo unos de otros y van conociendo unos de otros para que puedan interactuar juntos. Cuarto, madre mía, formar líderes sensibles para la niñez. Tenemos que formar líderes sensibles para la niñez. Tenemos que nosotros ser líderes sensibles para la niñez. Cada niño, tenemos que aprender que cada niño, tenemos que ser sensibles, tenemos que aprender que cada niño tiene su propio ritmo. Esto tenemos que trabajarlo en la iglesia. Cada niño tiene su propio ritmo. No todos los niños comprenden igual, no todos los niños sienten las cosas de la misma manera. Su crecimiento espiritual no es lineal. Así que aprende como líder a no comparar a los niños, a no presionarlos y a no medir su fe con los estándares adultos. Aprende que cada niño tiene su proceso y su desarrollo espiritual. Y acepta el proceso de cada niño. Hay niños que los vemos ya súper espirituales, que ya los ves a llorar y no sé qué, y dices, madre mía. Y hay otros niños que no, pero es que tienen su proceso. Y no podemos decirle, mira ahora... No, ellos tienen su proceso espiritual. También he visto muchos niños que desde los 2 años se sabían 80 versículos de memoria y luego se apartaron del Señor, ¿sabes? Es que no es un proceso es un proceso de dejar que ellos vayan aprendiendo poco a poco, que no es malo que tengan dudas, que no es malo que ellos reflexionen, que no es malo que se pregunten algunas cosas. Entonces los líderes tenemos que trabajar eso, entender que la comprensión viene por etapas, porque los adultos tenemos una doctrina que practicamos, pero ellos sobre todo suele ser al revés, o es al revés. Primero experimentan y luego entienden. Entendamos eso, los niños primero experimentan emociones, confianza, asombro, y luego pueden desarrollar una doctrina en sus vidas. Así que aprendamos como líderes sensibles a tener esto claro en la vida de los niños cuando trabajamos con ellos. La fe no nace de la experiencia, nace de la experiencia y no de la imposición. La fe es una experiencia interior. Y los niños tienen que aprender a tener esa relación con Dios. No podemos obligarles a tener una relación con Dios. Realmente no es sano obligarles a sentir algo, ni forzarles, venga, tienes que orar conmigo, yo, Señor, quiero entregar. No, tenemos que dejarles que ellos un día decidan entregar su vida al Señor y no forzarles. Y el tiempo es parte de la formación espiritual. La fe madura en el tiempo, y hay momentos de curiosidad, hay momentos que tienen dudas, hay momentos de silencio, y tenemos que aprender a que todo ese proceso que ellos llevan en su vida, todo ese proceso que ellos van trabajando, es algo que Dios está haciendo en sus vidas. Así que realmente el último punto es transformar nuestra imagen de Dios y aprender de los niños. Transformemos nuestra imagen de Dios aprendiendo de lo que los niños nos enseñan y de lo que los niños nos hablan a cada uno de nosotros.
tenemos que comprender que la fe en ellos no empieza en doctrinas, sino que empieza en experiencias. Tenemos que aprender que ellos son de verdad seres humanos desarrollados, aunque todavía están en proceso, a los que debemos escuchar y a los que debemos honrar. Debemos de reconocer que en muchas ocasiones no hemos escuchado de los niños qué es lo que ellos piensan de Dios. No hemos escuchado de los niños qué es lo que quieren de Dios. No hemos escuchado de los niños cuál es su experiencia con Dios, cómo Dios está tocando sus vidas y cómo Dios está hablando a sus corazones. A mí los niños a veces han hecho oraciones para mí, para mi vida, que han transformado totalmente mi corazón, porque han orado de una forma tan profética sobre mí, que yo he visto a Dios hablando a través de ellos. Los niños se merecen nuestro respeto, los niños se merecen que nosotros los escuchemos, los niños se merecen que les demos la oportunidad de enseñarnos. Así que me gustaría que hubiera sido un taller más extenso en el que pudiéramos haber trabajado y estudiado, pero me gustaría que si sobre todo podemos llegar a nuestras iglesias y empezar a escuchar a los niños, eso sería un progreso grandísimo. Que cuando lleguemos a nuestra casa de escuela dominical, cuando lleguemos al campamento de niños, cuando lleguemos a lo que estemos haciendo con los niños, nos sentemos y comencemos a observarles, comencemos a escucharles, comencemos a dejarles hablar, comencemos a dejarles que nos enseñen. Porque Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos y que si nosotros hacemos como ellos no entraremos en el reino de los cielos. Y esto tenemos que aprenderlo los adultos porque es algo que Jesús enseñó. Aprendamos a aprender de ellos, aprendamos a escucharlos y aprendamos a tener un respeto profundo por sus vidas porque son importantes. Solo para terminar, deciros, nunca digáis algo que a veces escucho en los que trabajan con niños, que yo entiendo que es mucho tiempo, que es mucha carga, que es mucha cosa. A veces cuando hay actividades especiales, algunos dicen, ay no, yo hoy con los niños no, que quiero recibir. Algunos lo decimos, ¿verdad? Arrepentiros de vuestros pecados. Y sí que es verdad que yo sé que todos necesitamos un momento en el que recibir nosotros mismos. Pero qué bonito es que cuando hay actividades, cuando cualquier cosa que se trabaja en la iglesia, nosotros digamos, aquí estoy, porque yo quiero estar con ellos, yo quiero aprender de ellos, yo quiero que ellos me enseñen, yo quiero recibir lo que Dios tiene para mi vida a través de ellos, ¿verdad? Y en ocasiones, no, es que yo quiero recibir, no, es que, ¿no? Y lo tratamos como, bueno, yo solo voy con los niños cuando me apetece, cuando... Pero bueno, ahora en este momento decido otra cosa. Qué bueno que de verdad nos demos a ellos y para ellos, y que podamos recordar siempre que para Dios son tan importantes y de esa misma manera tienen que ser importantes para nosotros. Que el Señor os bendiga.